Marcos 3, 1-35. Marcos 3. Y otrave entro en la synagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca. Marcos 3, 2. Y le acéchaban si en sabado le sanaria, para accusarle. Marcos 3, 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levantat en medio. Marcos 3, 4. Y le dais, et licito assez bien en sabado, o assez mal? Salvar la vida, o quitarla? Mas el lo calaban. Marcos 3, 5. Y mirandolo alrededor con enojo, condoleciendos de la segda de su corazón, dais à l'ombre, extient tu mano. Y la extendio, y su mano fue restituida sana. Marcos 3, 6. Entonces saliendo los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él, para matarle. Marcos 3, 7. Mas Jesús se apartó a la mar con su discípulo, y le siguió gran multitud de Galilea, y de Judea. Marcos 3, 8. Y de Jérusalem, y de Idumea, y de la otra parte del Jourdain. Y los de alrededor de Tiro y de Sidon, grande multitud, oyendo qu'en grande cosa Asia, vinieron a él. Marcos 3, 9. Y dijo a su discípulo que le estuviese siempre apercibida la barquilla, por causa del gentio, para que no le oprimisan. Marcos 3, 10. Porque había sanado a mucho, de manera que caillant sobre el cuanto tenían plaga, por tocarle. Marcos 3, 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voz, diciendo, tu es el Hijo de Dieu. Marcos 3, 12. Mas il les renia mucho que no le manifestasen. Marcos 3, 13. Y subió al monte, y l'amó así a los que él quiso, y vinieron a él. Marcos 3, 14. Y estableció dos, para que estuviesen con él, y para enviarlo a predicar. Marcos 3, 15. Y que tuvisen potestad de sanar enfermedad, y de echar fuera demonio. Marcos 3, 16. A Simon, al cual puso por nombre Pedro. Marcos 3, 17. Y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, y le apellido Boanerges, que es, hijo del trueno. Marcos 3, 17. Y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, y le apellido Boanerges, que es, hijo del trueno. Marcos 3, 18. Y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Matteo, y a Thomas, y a Jacobo hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simon el Cananita. Marcos 3, 19. Y a Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Marcos 3, 20. Y a golpos de nuevo la gente, de modo que el ni un podian come pean. Marcos 3, 21. Y como elo haront los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, esta fura d'ici. Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jérusalem, decían que tenía a Belzebub, y que por el principe de los demonios echaba fura los demonios. Marcos 3, 23. Y habiéndolo lamado, les decía en parabola, como puede Satana echar fura a Satana. Marcos 3, 24. Y si alguien reino contra sí mismo fuer dividido, no puede permanecer el tal reino. Marcos 3, 25. Y si alguna casa fuer dividida contra sí misma, no puede permanecer la tal casa. Marcos 3, 26. Y si Satanás se levantar contra sí mismo, y fuer dividido, no puede permanecer, en tien fin. Marcos 3, 27. Nadie puede saquear las alhajas del valiant entrando en su casa, si no atar al valiant y entonces saqueará su casa. Marcos 3, 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera con que blasfemarán.
Marcos 3, 29. Mas qualquera que blasfemar contra el Espíritu Santo, no tiene jamais perdón, mas está expuesto a eterno juicio. Marcos 3, 30. Porque de sien, tiene espíritu mundo. Marcos 3, 31. Vienant después su hermano y su madre, y estando fura, enviaron a él la mandole. Marcos 3, 31. Vienant después su hermano y su madre, y estando fura, enviaron a él la mandole. Marcos 3, 33. Y él le respondió, diciendo, ¿quién es mi madre y mi hermano? Marcos 3, 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, et aquí mi madre y hermano. Marcos 3, 35. Porque cualquiera que hiciera la voluntad de Dios, este mi hermano, y mi hermana, y mi madre.